Bueno, seguimos con esta última parte final en el cual vamos a ver la aplicación este, de estos análisis multivariantes en el caso de SARS-CoV-2 en Latinoamérica. Y propiamente, pues, esto lo contextualizamos en nuestra región, no solo porque somos una región grande en términos de extensión y de habitantes, sino que tenemos características ecológicas, étnicas, sociales muy diversas, con muchas dificultades, y por eso somos altamente impactados por diferentes enfermedades, incluyendo enfermedades infecciosas, y por lo tanto, pues, se hacen diferentes esfuerzos para monitorearlas. Y entendiendo la dinámica de la enfermedad infecciosa que como producto justamente de la interacción entre el agente patógeno, el individuo que se ve afectado y el ambiente, pues tenemos una serie de características que diferentes ángulos nos permiten estudiar estos diferentes elementos, ver cómo interactúan y eventualmente entender cómo se desarrolla la enfermedad, implicando por supuesto diferentes intervenciones. Este es el concepto de la triada epidemiológica, por supuesto. Y en este contexto, ¿verdad? De la pandemia de COVID-19 y demás, y la iniciativa, diferentes iniciativas, ¿verdad? Han colectado información en cada uno de estos puntos, ¿verdad? O estos componentes, generando información masiva en muchos de estos casos que debe ser analizada. Ahí es donde entra en juego parte de las experiencias que tenemos con el proyecto CavanaNet, en el cual de forma específica con COVID-19 hemos ejecutado dos proyectos em, que justamente vamos a escribir a continuación. Una primera versión del proyecto tuvo como objetivo final describir la dinámica del virus con respecto a su genoma, la evolución y la epidemiología en Latinoamérica, en el cual participamos varios países de nuestra región, y finalizó con una publicación científica dando justamente una mirada general a lo que teníamos circulando en nuestra región, en este paper con 32 autores, este, lo cual fue bien retador, pero bueno, dentro de los resultados principales pudimos describir las diferentes variantes del virus en en los países. En ese momento era hasta el año 2021, y que al final, digamos, todos tenían un patrón más o menos similar. Sin embargo, cuando veíamos la parte temporal en el año 2021, podíamos ver cómo los diferentes países, asociado a que habían fronteras todavía cerradas, ya había iniciado la vacunación, pero todavía se estaba en ese proceso. Podíamos ver cómo los países en el primer semestre tenían básicamente variantes específicas dominando en cada país. Por ejemplo, en Colombia teníamos variantes como Mu en el primer semestre, en Perú Lambda, Gamma en el caso de Brasil, ¿verdad? Y así los otros países, pero luego con apertura de fronteras bueno, ya más vacunación y demás, todo esto se homogenizó para el segundo semestre, donde la variante predominante en todos los países, inclusive ya viéndolo regionalmente, Latinoamérica o el mundo, era Delta, ¿verdad? Asociado entonces por la apertura de fronteras y por supuesto la mayor transmisión asociada a esta variante con respecto a las versiones previas. En cuanto a las capacidades de secuenciación en nuestra región, aquí aparecen por orden los porcentajes. Esos porcentajes calculados digamos, considerando el número de secuencias del virus con respecto a los casos COVID, todo reportado en bases de datos. Podemos ver que México y Chile son los que lideraron esos porcentajes. Sin embargo, ningún país estuvo objetivamente por arriba de los valores mundiales, ¿verdad? Que en el mundo de los casos identificados de COVID-19 con respecto y considerando las secuencias disponibles, obviamente con predominio de los países del hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, China, em, estábamos por debajo de estos valores. Y bueno, aquí la excepción, sin embargo, hay todo un sesgo, ¿verdad? Es el caso de Nicaragua, que tiene un porcentaje alto para la región, sin embargo, sesgado porque casi no habían casos reportados.
¿verdad? Un números básicamente por otras situaciones más de índole política, ¿verdad? Lo cual entonces no representa verdaderamente ese poder de secuenciación. Entonces, nuestra región, en resumen, estaba por debajo de lo que estaba haciendo el resto del mundo, obviamente referido al hemisferio norte. También de este proyecto se financió para secuenciar más de 1.500 genomas en Latinoamérica y se sumó todas las secuenciaciones de los demás esfuerzos nacionales y regionales para vigilar por secuenciación, ¿verdad? Hacer vigilancia genómica del virus. Sin embargo, un porcentaje, más de un 40%, 42% de esos genomas o los datos crudos asociados a esas secuenciaciones no pudieron ser eh, depositadas en bases de datos, sino que se depositaron los datos ya procesados, los genomas ensamblados. Y esto también es un reto, ¿verdad?, en nuestra región porque todavía tenemos problemas de justamente sistematizar el cargar datos cuando estamos hablando de números tan altos por diferentes razones. Y bueno, más o menos es en este primer proyecto, entonces lo que estábamos evaluando era tener un vistazo sobre lo que era el SARS-CoV-2 en nuestra región. Cuando estábamos hablando de una segunda etapa, ¿verdad? En la preparación, pues empezamos a considerar de que tal vez era necesario, además de la vigilancia genómica o los patrones asociados a las secuencias, empezar a ver patrones con respecto a los países. Entonces, ahí fue cuando se empezó a considerar una segunda parte, ¿verdad? Se incluía esto primero de la vigilancia genómica, igual integrando, digamos, los análisis filogenómicos y demás para buscar patrones a nivel de genómicos y de secuencia, pero se consideró entonces en los diferentes países de Latinoamérica empezar a asociarlos con indicadores. Y aquí es donde empieza la parte de los modelos multivariados, en donde es un total de digamos, un total de 94 indicadores demográficos, sociales, económicos, ambientales y de COVID, fueron considerados para establecer relaciones. Esto fueron indicadores, esos 94 indicadores fueron obtenidos para todos los países del que se contemplaron en el estudio, que eran países de Latinoamérica de Latinoamérica y el Caribe, y este... Y se hicieron dos tipos de modelos, unos que tenían que ver con correlaciones, propiamente la correlación de Pearson, ¿verdad? En este caso, haciendo, digamos, un poquito más de modelos paramétricos, pero bueno, al final se finalizó en sí en un modelo, ¿verdad? Sino en una evaluación propiamente de correlación. Y también una versión más general de los modelos, que son los modelos lineales generalizados, y tratando de encontrar justamente el vínculo entre indicadores, y que al final, digamos, las variables dependientes las asumíamos justo como los casos, los parámetros COVID que implicaban los casos y muertes y secuenciación, así como pruebas realizadas, todos estos datos normalizados que ya les voy a mostrar. Y bueno, para este estudio ejecutado en esta segunda fase, ¿verdad? Contamos con financiamiento para justamente la participación de una pasante, que en este caso fue Macarena Concha de Chile, y que participó conmigo justamente en este trabajo desarrollando todos los análisis. Cuando veíamos los datos para ver qué tan completo estaban y uniforme, encontrábamos datos de datos, información de datos y datos incompletos por ejemplo, localización, que fue, digamos, el más importante. En muchos casos no se tenía información, pero en los otros parámetros como edad, sexo, laboratorio de origen y la variante, sí teníamos valores de completitud más del 90%. Y la uniformidad, pues variable en la mayoría, digamos, em, de metadatos como sexo, laboratorio de origen y ubicación, pues no eran uniformes. En cierta manera, la variable también es esperable que se comporte así.
Pero bueno, esto era como algunas características para ver cómo se estaban distribuyendo los datos o cargando los datos en esas bases de datos. Y cuando ya comparábamos los resultados de las correlaciones y de los factores seleccionados por los modelos lineales generalizados, y veíamos cómo, por ejemplo, los casos ajustados por millón de habitantes o eh, muertes ajustados por millón de habitantes significaba un posible predictor y con una correlación de 0.5. eh, por ejemplo, con al menos no, con un predictor. Por ejemplo, en los casos de por millón de habitantes, la temperatura fue seleccionado y de hecho la correlación era negativa con 0.5. De forma muy similar, por ejemplo, para muertes ajustadas por un millón, donde correlacionaba positivamente con un 0.5% y justamente con el índice de desarrollo humano que también entonces era seleccionado por el modelo lineal generalizado. Y bueno, en el caso de las pruebas COVID realizadas por millón de habitantes fue el que nos dio más factores, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí, con diferentes niveles de correlación. Sin embargo, de forma interesante, los porcentajes de secuencias o de genomas secuenciados, no se logró ninguna correlación y tampoco ningún indicador a partir de los modelos lineales generalizados. Esto en parte podría ser explicado porque los porcentajes en general eran muy bajos para todos los países, ¿verdad? Entonces no había, en general, digamos, el rango de datos no nos permitía ni siquiera ver alguna asociación, ¿verdad? Pero bueno. Eso fue lo que obtuvimos. Aquí, por ejemplo, un dato que era interesante, sin embargo, no teníamos información para todos los países, eran los datos de vacunación que definitivamente no, al final no se incorporaron como parte de los modelos, justamente por disponibilidad de datos que era muy variable y en muchos casos sin información alguna. Y bueno, también repetimos la información relacionados con los análisis genómicos, en el cual ya veíamos el panorama más desde 2021 con énfasis en 2023, pero veíamos ahí las variantes y cómo, por ejemplo, la variante Omicron y sus sublinajes, ¿verdad? Predominaban justamente ya en esta última etapa después de los muestreos. Y veíamos patrones de distribución muy similares para los diferentes países de Latinoamérica, con un incremento sostenido en la tasa de mutación de la, del gen de la espícula, ¿verdad? En el caso del virus, como ha sido descrito en otras alrededor del mundo. En cuanto a las capacidades de secuenciación, igual mantenemos valores relativamente o bastante bajos en realidad, bastante bajos, de un 0.7%, igual por debajo de lo que el resto del mundo estuvo secuenciando. Entonces, esto es un resumen muy breve sobre esto. Por supuesto, la idea era nada más que vean aplicado los conceptos o algunos de los conceptos que vimos en el curso en este estudio. Entonces, finalmente agradecer a la Universidad de Costa Rica, al proyecto CabanaNet y al Instituto Europeo de Bioinformática, que es con quien hemos podido desarrollar estos estudios que les he presentado, y por supuesto a las colaboradoras Macarena Concha, que fue la que participó como estudiante en esta parte, a la doctora Rebeca Campos, que es la coordinadora de CabanaNet, y por supuesto a los colegas que estaban implicados en el proyecto también, Luis Collado de Chile, Alfonso Herrera de México y Darío Fernández de Argentina. Entonces, con esto terminamos. Ahí queda mi información y ha sido un verdadero placer compartir con ustedes este curso de uso de R para análisis multivariado con modelos lineales generales y generalizados en la asociación bueno, en general de variables numéricas mediante modelos estadísticos. Entonces, queda pendiente terminar las diferentes actividades y las comprobaciones.